Muy buenas amigos de afición, pues aquí estamos una semana más para ver las novedades del aviario. Acabamos de empezar la primavera y nada, ahora os enseñaré un poquito, actualizaré las novedades que hay aquí en el aviario, porque ayer fue San José y nada, acabaron las fallas. Es una época un poco difícil para tener animales, la verdad, porque se asustan bastante de los petardos y demás. A continuación lo que voy a poner va a ser unos fragmentos de estos días de las fallas, que es una pisada aquí de Valencia que dura, digamos, una semana antes de San José. Y nada, para que veáis tanto de noche como de día cómo les puede afectar a los pájaros, y más en época de cría. Los estruendos que hay tanto de día como de noche, y encima por la noche casi es que se ilumina y toda la terraza. Entonces es una época un poquito difícil para criar y demás, y nada, por lo menos ahora ya acabado y estarán más tranquilos. Y os voy a mostrar primero esta pareja. Como visteis en el anterior vídeo, esta había puesto el segundo huevo, puso un total de 5, como dije, como la anterior puesta. Y nada, vamos a ver ahora que ya han pasado 6 días, a ver si estuvieran pisados. Pues nada, aquí tenemos los huevos, vamos a verlos ahora. No sé si se puede llegar a apreciar, pero ya debería verse el huevo bastante rojo. No se ve ninguna vena ni nada, este huevo está claro. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Otro claro. Aquí lo que pasa es que como también está la luz del sol, no se aprecia mucho en cámara, pero bueno, se aprecia que no hay nada de vena ni nada y se está moviendo la yema. Está totalmente claro. Y este también. No se puede apreciar ningún tipo de vena ni nada. Pues nada, esta pareja tendría otra vez los huevos claros. Lo que haríamos sería quitarles el nido. Y nada, como ahora ya han acabado fallas, esto también puede ser que se haya hecho debido a lo de las fallas y que alguna de las noches, porque como hay castillos también por las noches, la hembra se haya levantado en el nido y no haya podido incubar perfectamente los huevos. Aunque ellas, yo las he visto bastante bien en los nidos y no les causaba mucho. Supongo que sí que les causaba estrés, pero no estaban demasiado alterados. Vamos a probar suerte más adelante y vamos con la siguiente pareja. Por aquí tenemos la pareja de la timbrada, vaca, con el pío que está aquí ahora con la otra, jaspe, porque es la última que puso los huevos. Estas pusieron los huevos hace unos 10 días, así cuando empezaron a incubar. Ahora se los puse a incubar más tarde a la de arriba, porque empecé a poner 2 días antes que esta. Entonces lo que hice fue esperarme a poner las 2 parejas a la vez para que incubaran a la vez. Bueno, aquí tenemos los 4 huevos de la timbrada. Ella está bien atenta que no le toquen mucho los huevos. Y nada, como podéis ver, es de una tonalidad un poco más rojiza que los de los blancos, que son hipocromos. Aparte son más grandes también. Los otros, estos son más pequeños y más rojizos. Y nada, vamos a ver si están pisados. Nada, más de lo mismo. Este también está claro. Este también está claro. Es que no se aprecia bien en cámara, pero bueno, deberían de estar muchísimo más rojos después de 6 días. Este, que es el verdoso, el último que puso, se puede apreciar un poco más la luz, pero también está la yema, no se ven venas ni nada. Otro claro. Y este por aquí también otro claro. Se puede ver la diferencia del último que puso ese. Siempre suele ser más verdoso. Y nada, otro que le quitaríamos el nido y esperaríamos
a la siguiente puesta, dejaremos descansar 4 o 5 días. También lo que haré esta vez será separar los machos esos 4 o 5 días hasta que empiecen a hacer, hasta que les meta el nido, para que así se encelen un poco más y les pondré la vitamina que os enseñaré. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente pareja. Aquí, como podéis ver, tenemos la pareja de la jaspe con el timbrado, que ahora después lo separaré, igual que el otro blanco. Y nada, esta empezó a poner huevos 4 o 5 días después que las otras dos. Y nada, ha puesto un total de 6 huevos. Ahí, como veis, lo único que como podéis ver, se ha roto. Ahora lo que haremos a continuación será intentar arreglarlo, pues si estuviera pisado, que tuviera posibilidad de poder seguir adelante. Y nada, esta lo que ha hecho ha sido eso, 6 huevecitos. La verdad que muy bien, porque el anterior puso 5. Si está puesto 6 es que estará bien de salud y de reservas y de todo. Y nada, ahora vamos a hacer eso a continuación. Primero os mostraré la de arriba para que veáis cómo va. Aquí tenemos a la de arriba de la jaspe, que es la otra blanquita, que nos animaba a hacer el nido. Por eso le puse 2 nidos para que eligiera cuál de los dos hacer. También ayer limpié las bandejas y limpié todo. Lo único que esta no la limpié para que pudierais ver que no hacía los nidos, pero la verdad que estaba despelusando bastante el pelo y lo que es el periódico. Por eso dejé esto para mostrarlo. Ahora después cogeré y lo limpiaré. Solo me queda esta y la otra blanca, que también lo mostraré ahora. Y nada, ayer no había empezado a hacer nido ni nada, pero hoy ya ha empezado a meter pelo a saco. Por lo menos ya se ha animado esta también. Lo que haremos será quitarle el otro nido, porque no lo ha elegido. Entonces este no nos vale para nada. Y le dejaremos ese, que es el que ha elegido, para que haga su nido. Y nada, también os voy a mostrar la otra hembra blanca, que es la que tenía el problema este. La he cambiado de jaula, le he puesto una jaula un poco más grande para que ejercite un poco más. También le hemos puesto su techo para que no moje si llueve. Y nada, vamos a ver el avance. La verdad que le están saliendo más plumas, pero bueno, aún sigue un poco chunga. Pero bueno, tiene bastantes más plumas que antes. A ver si enfoca. Ahí la tenéis. Y nada, a esta le pasa lo mismo que la otra. Mira cómo tiene la bandeja, tiene el papel. Vamos. Comido no, lo siguiente. También lo dejé para poder grabarlo en el vídeo. Una cosa exagerada, aun estando con el problema este que tiene en la cabeza. Las ganas que tiene. Se ve que de criar. La verdad que pilla bastante, busca macho, pero bueno, este año la aguantaremos un poquito, no vamos a forzarla. Y nada, esperar que se mejore y en el próximo vídeo veremos su avance. Pues bueno, a continuación lo que vamos a hacer va a ser intentar solucionar lo del huevo este, que está ahí roto. Si tuvierais suerte y no llega a traspasar lo que es la tela para que no les entre aire dentro del huevo, aún se puede arreglar. Si estuviera más agujereado, no. Pero bueno, este no sabemos la profundidad o el daño que le ha podido ocasionar al huevo, pero de todas maneras intentaremos arreglarlo de la mejor manera posible, pues si estuviera pisado poder salvarlo. Necesitaremos una bolsa de infusión, ¿vale? Para coger un poquito de tela de la bolsa, para así hacer como un tipo de apósito, así. Si queréis lo podéis comprobar, ¿vale? Para que ocupe, ¿veis? Un trocito un poquito más grande para que pueda tapar todo. Lo que haremos a continuación será
con un poquito de gel brillo secante de uñas, ¿vale? Intentar poner también lo menos posible y a pegarlo al huevo para así hacerle como un tipo de parche y que pueda estar protegido, ¿vale? Cogeríamos así mismo, ponemos un poquito, cogeríamos el huevo y con mucho cuidado, como si fuera una tirita, y ahora a continuación le pondríamos un poquito con el pincel bien escurrido, un poquito alrededor para que haga buena unión. Y nada, dejamos un poquito que se seque y se lo volvemos a meter a la canaria. La cosa está que se ha roto, creo, después de haberlo puesto. Si no, esto se debe de hacer antes de ponérselo a incubar. Y nada, así ha quedado. La verdad que se apaña bastante bien. No sé si saldrá, si estará pisado o no estará pisado. Y si está pisado, si saldrá adelante. Sí que es verdad que alguna vez sí que lo he hecho y sí que han funcionado. Ahora dejaré que se seque un poquito antes de volver a ponérselo. Y nada, a esperar que haya suerte. Y nada, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser separar a los machos de las hembras estos días que vayan a descansar. Aquí la seguiremos dejando que incube los huevos. Y estas, como van a descansar unos días, pondremos el macho separado. Seguramente con esta la meta antes que con ella, porque ya está haciendo el nido. Pero de momento los separaremos, les pondremos su comedero solo con alpiste y les aplicaremos un tratamiento especial, tanto a los machos como a las hembras, pero por separado. Ahí tenemos ese macho. A este sí que me gustaría dejarle un poco más de hueco. Esa por ahí. Vale, aquí tendríamos al macho esta hembra con su nido y eso en su hueco. Este no lo puedo separar aquí porque como tiene el nido en este lado, lo dejaremos solo aquí. Entonces le pasaremos este comedero aquí. Y vamos a poner alpiste, solo alpiste, para que le bajen un poquito. Y a este de aquí abajo lo mismo, solo alpiste. Para que estos días bajen un poco de peso y si fuera por problema de que no pisan por peso, que no será por eso. Aparte, le rayo pipa, ¿vale? Pipa de girasol, peladas crudas, naturales, ¿vale? Fuente de vitamina E, fuente de fósforo. Tiene bastantes aportes buenos para el cielo. Lo que hago es rayárselo un poco y se lo pongo a los machos. En Instagram también lo explico, tengo bastante contenido allí. Si queréis seguirme, pues a Diario JJ, tanto en Instagram como en TikTok y YouTube. A los machos les ponemos FertiPlus, ¿vale? De lo que nos tocó en el sorteo. Ahora os pondré el prospecto de lo que es el producto, ya que vienen las instrucciones en alemán para que podáis verlo, sus componentes. Pero bueno, FertiPlus, como se ve ahí, tiene vitamina E más selenio. Después sí que a las hembras, para que no pierdan de tener buen aporte de vitaminas, le suministraremos AD3E más vitamina C, ¿vale? Esto para los machos es lo que es al principio y la verdad que es bastante flojo para encelar a los machos, por eso ahora probaremos con el FertiPlus. Pues bueno,
Aquí tenemos los 4 bebederos de las hembras. Aquí estos 2 que vamos a usar para los machos, y también el de la hembra que está con la calvicie esa en el pelo, también se lo cambiaremos ahora. El tratamiento que le corresponde a ella, que es de aminoácidos para el regeneramiento de la pluma y demás. Y nada, muy importante el agua, cambiarla a diario, eso es importantísimo para que no generen ni bacterias ni hongos. Agua de botella siempre para vitaminar. Y nada, voy a rellenar los bebederos y ahora os muestro cómo añado las gotas a los bebederos. Pues ya tenemos aquí los bebederos, todos con 40 mililitros. Movemos bien los productos. Y nada, las hembras son 4 gotas por 40 mililitros. Les vamos a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nada, esa porción por ahí para las hembras. Y ahora de Fertiplus, lo mismo, son 4 gotas por cada 40 mililitros. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y eso lo tendrían por ahí los machos y las hembras. Ahora se los pondríamos. Ahora le pondríamos a cada hembra su bebedero. Lo removemos un poquito para que tenga vitamina cada uno. Su tratamiento, tanto para hembras por un lado, para que no pierdan esa vitalidad para la cría y tengan buen aporte de vitaminas, y para los machos la otra, para encerrarlos ya bien y que por fin empiecen ya a hacer su trabajo, porque hasta ahora ya llevamos 2 puestas y las 2 puestas claras. La verdad que nunca me había pasado eso. Nunca me había pasado esto en la cría, la verdad, de tener 2 puestas claras. Nada, ya como empiezan a beber, la verdad que el macho nada más que lo he separado ya ha empezado a cantar bastante. Y nada, iremos viendo cómo evoluciona y a ver en el próximo vídeo si tenemos más alegrías. Y nada, agradeceros eso, el apoyo tan grande, estamos creciendo muy rápido. Y nada, esto ha sido todo, hasta el próximo vídeo y un saludo.